nervioso que nos queda analizar, ¿sí? Es la porción somática. Y lo que vamos a estudiar en esta última parte del primer capítulo es principalmente cómo se regula y cuál es el mecanismo de la contracción muscular. Que en general, dependiendo del tipo de tejido muscular, hay pequeñas diferencias, pero la base en general es la misma. Pero antes de poder hablar de la contracción muscular, recordemos qué tipo de músculo encontramos en el organismo. Cardíaco, ¿cierto? Liso y estriado. ¿Qué características tiene cada uno? ¿Por qué se produce el lipo? ¿Por qué se produce qué? El lipo. ¿Estaba pensando por algo? No le pregunto. No, de ahí vamos a ver lo que es el lipo más adelante. Ahora, ¿para qué sirve? ¿O todo lo que hacemos sirve al final? ¿De repente no? O lo más complicado, ¿cómo le quitamos lipo a alguien? Y que ese nervio en el humano está en el dedo. ¿Sí es verdad? Tomar de cabeza. Yo he visto ahora tomando cabeza y no tiene lipo. A los bebés les pegan un papel de diálogo. ¿Cuál será el mecanismo detrás de eso? No. Ahora, ¿cuál es el nervio que empieza a generar esta descarga espontánea hacia el diafragma? ¿Cómo se llama ese nervio? Frénico. Que vamos a ver que es la principal vía eferente de la regulación de la frecuencia respiratoria. Pero estamos en otra cosa. El músculo cardíaco, no es cardíaco, es cardíaco. ¿Sí? No es cardíaco, cardíaco. Ahora sí. El músculo cardíaco, el miocardio, la principal característica que tiene, y habíamos hablado de él hace unas diapos atrás cuando hablábamos de que el sistema de comunicación entre las células del corazón, del miocardio, es diferente porque poseía estas uniones de hendidura, que eran estos canales que unían el citoplasma de una célula con el otro. Ni siquiera había que preocuparse de traspasar membrana o que hubieran proteínas transportadoras, sino que eran uniones muy estrechas, que en el caso del corazón eran fundamentales porque contrayéndose parte del tejido muscular, la información del estímulo nervioso viajaba rápidamente a todo el músculo simultáneo y casi sincrónicamente. Eso es lo que permitía que las células cardíacas funcionen como un sincicio. ¿Suena el concepto de sincicio? ¿No? Seguramente lo han escuchado, pero a lo mejor no está muy claro lo que es. Un sincicio. Los sincicios son grupos celulares que actúan simultáneamente frente a un estímulo determinado. Son grupos celulares que actúan de manera simultánea frente a un estímulo determinado. Por ejemplo, el músculo cardíaco. Pero esto que puedan actuar simultáneamente frente a un mismo estímulo se debe principalmente a que poseen este tipo de conexiones, que permite que la información viaje incluso de manera bidireccional. Por eso entonces que el músculo cardíaco posee automatismo. Como veíamos recién, el sistema nervioso autónomo. Nosotros no podemos
voluntariamente acelerar o disminuir la frecuencia cardíaca. Sí podemos aplicar algunas estrategias para tranquilizarnos y eso de manera secundaria hace que el corazón lata más lento o es más fácil en realidad estimular la frecuencia cardíaca. Pero así como si ahora quiero latir 40 veces por minuto y ahora el próximo minuto 80, no podemos manejarlo voluntariamente. Es automático. Pero además es autónomo. Porque como muestran en las películas, por ejemplo, si a alguien le arranca el corazón sigue latiendo en la mano del que lo arrancó. Y eso se debe principalmente a que la contracción del músculo cardíaco se estimula en el mismo órgano. O bueno, obviamente va a seguir latiendo hasta que se acabe el oxígeno y la glucosa que permite que el músculo se contraiga. Posee lo que se llaman marcapasos naturales, que son nódulos, en este caso nódulo auricular, nodo auricular, y el nodo, esto lo vamos a ver en el capítulo de circulatorio, por si acaso, aurículo ventricular. Son marcapasos, se llama porque son los que generan el impulso para que se contraiga el músculo cardíaco. Se estimula el nódulo auricular y mediante inervación sobre las aurículas y por esta conexión simultáneamente se contrae todo el tejido muscular relacionado a la aurícula derecha y aurícula izquierda. Y una vez que el impulso, luego de haber pasado por las aurículas, pasa al siguiente nodo, mediante el resto de la inervación, al tiempo que las aurículas se empiezan a relajar nuevamente, el ventrículo se contrae simultáneamente, ambos ventrículos. Y con eso ya el impulso ya viajó por todo el corazón. Ahí tenemos un ciclo cardíaco. Se está terminando de relajar el ventrículo cuando vuelve a descargar el nódulo auricular. Se vuelven a contraer las aurículas, con esto relajado, y por lo tanto finalmente ¿qué es lo que obtenemos? Sístoles y diástoles de manera sincronizada, y eso solo se logra mediante esta acción o este trabajo tipo sincicio que tiene el tejido cardíaco. E insisto, nosotros arrancamos el corazón y estos nodos siguen descargando hasta que finalmente el corazón, el músculo se agota. Diferente, por ejemplo, lo que ocurre con el tejido muscular liso, el cual posee las uniones celulares ya son las tradicionales. El músculo liso lo encontramos principalmente en los tejidos viscerales, porque están encargados de la contracción y relajación obviamente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, qué estructuras de los distintos sistemas requieren relajación y contracción. Ahí es donde aparece el músculo liso, desde los vasos sanguíneos. ¿Por qué el vaso sanguíneo se puede dilatar y contraer dependiendo de la situación? Porque está formado por tejido muscular liso. ¿Por qué el tubo digestivo puede generar movimientos peristálticos? Precisamente porque está hecho o cuando hablamos de dilatación bronquial en el sistema simpático, porque también los bronquios tienen tejido muscular liso, tejido urinaria, uretra, etc. Entonces el tejido muscular liso de lo que se encarga es precisamente de toda la contracción y relajación muscular, pero que son de tipo involuntario, que son parte de las funciones del sistema autónomo. Y esa es la gran diferencia entonces con el músculo al que nosotros nos vamos a enfocar ahora, que es el funcionamiento del músculo estriado, porque primero que nada es el tipo muscular más abundante dentro de un organismo. Segunda característica, lo podemos manejar voluntariamente, lo que no significa que el músculo estriado también reaccione de manera involuntaria. Cuando hablamos del arco reflejo y la mano que se quema con la vela, el músculo estriado se contrae de manera involuntaria. Pero como dijimos hace un momento, si yo quisiera seguir quemándome la mano, me la quemo, porque predomina la voluntad por sobre el arco reflejo. Y la función principal del músculo estriado entonces es la función locomotriz, de movimiento, la locomoción y la postura. Ahora, esta contracción y relajación que hablamos de manera tan simple y tan frecuente, ¿cómo se produce? ¿Cuáles son los componentes que interactúan para que esto ocurra?
Y eso es lo que nos vamos a enfocar ya en este último bloque. Y para eso hay que recordar de qué está hecho el músculo. ¿Cuál es la unidad funcional del músculo? Como se ve en ese esquema, un músculo es una suma de cientos o miles de fascículos musculares, los cuales a su vez están formadas por fibras y microfibrillas musculares. Lo más relevante de esto es llegar a conocer, bueno, pero ¿cuál es la unidad funcional del músculo? Que en este caso es el sarcómero. Cuando nosotros hablamos de contracción muscular, en realidad lo que estamos hablando es del acortamiento del músculo. Un músculo que se contrae es simplemente porque se acorta. ¿Sí? El músculo que está contraído claramente se acorta y aumenta su volumen. Y cuando se relaja, se alarga y vuelve a su tamaño normal. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender, si es que el sarcómero, porque el sarcómero finalmente, como unidad funcional, debemos entender que una fibra muscular no es más que la unión de cientos, miles o al final millones de sarcómeros. Y si tomamos esta fibra muscular, y como sale en el esquema, lo unimos a otras fibras musculares, formamos las miofibrillas, y finalmente las miofibrillas forman el fascículo y finalmente el músculo. O sea, si logramos entender cómo hace el sarcómero para acortarse, vamos a entender finalmente por qué el músculo completo se acorta. Entonces, nos vamos a enfocar no sé, recordar, no sé si lo han visto, sino recordar o aprender es cuáles son los mecanismos por los cuales esta unidad funcional se acorta o alarga su tamaño. Para entender eso hay que ver de qué está hecho el sarcómero. Y el sarcómero está formado principalmente por dos tipos de proteínas, la actina y la miosina. Tenemos los llamados filamentos gruesos, y la miosina. Ahí lo vamos a ver a continuación. Los filamentos gruesos corresponden a la proteína llamada miosina. Si nosotros tomáramos una unidad de miosina, tiene esta forma. Es como un gancho. Pero se distribuye junto a otras estructuras de miosina, formando una especie de tejido que tiene la capacidad de anclarse. ¿Ya? Primero, la miosina. ¿Anclarse con qué? Con la segunda proteína, que es la actina, la cual, si tomamos una proteína, tiene esta forma, es una proteína globular. Pero la gracia es que se dispone en forma de cadenas, como collares. Lo cual se va de manera indefinida hacia ambos lados. Si ustedes observan en ese sarcómero, el sarcómero tiene límites anatómicos. Aquí es lo que habíamos dibujado, aquí tenemos un sarcómero junto con el resto de los sarcómeros que van a formar la fibra muscular. Los límites se denominan líneas Z. ¿Okay? Y en las líneas Z, como se ve en el esquema, están ancladas los collares de actina. Yo lo voy a hacer así para que sea más fácil. En la línea Z están ancladas entonces las proteínas de actina, los collares. Pero por otro lado tenemos una línea media, que es la línea A, en la cual están ancladas las actinas. Lo vamos a hacer así para que parezca este sistema de ganchos. Y se intercalan porque precisamente la base de la contracción muscular recuerden, la miosina es la que parece gancho, la actina es la que parece collar. La miosina es la que se entra en la línea A.
Exacto, los ganchos. Exacto. Bueno, pues se nota muy bien. Dijo Altina. Sí, sí, pues. Pero háganle caso al dijo. Repetimos entonces. En las líneas Z, que son los límites, tenemos las cadenas, los collares de actina. Y en la línea media, que es la línea A, se anclan entonces, llamémosle los ganchos de miosina. ¿Ya? Cada uno, ambas proteínas están enganchadas en partes distintas del sarcómero. De manera que cuando empiecen a interactuar y a engancharse entre sí, van a empezar a generar una atracción que va a empezar a acercar los límites del sarcómero. Ahora vamos a ver cómo ocurre eso y a ustedes no les enviaron, no, esto porque no los conocía todavía. Esto lo vamos a reforzar con un video al final. ¿Ya? Primero vamos a ver la parte teórica y después el video va a quedar mucho más claro. Este collar de actina, para poder interactuar con los ganchos de miosina, posee sitios de unión. Cada cierto trecho tiene ciertos sitios de unión, que es donde precisamente van a entrar los ganchos y van a empezar a traccionar. El problema, y en realidad el tema no es tan simple, porque esos sitios de unión están cubiertos por otra proteína, vamos a hacerle una cosa así, llamada tropomiosina. Los sitios de unión entre la miosina y la actina están unidos por una proteína, están tapados, perdón, por una proteína filamentosa muy larga que se denomina tropomiosina. Entonces uno dice, a ver, pero ¿qué sentido tiene entonces que esté tapando? La tropomiosina tapa los sitios de unión entre la actina y la miosina. ¿De qué me sirve que los sitios de unión estén tapados entonces? ¿Cómo entonces hago la interacción para que empecemos a este proceso de acortamiento del sarcómero? Bueno, lo que ocurre es que junto a la tropomiosina, cada cierto trecho, hay otra proteína llamada troponina C. Está unida a la tropomiosina, esta proteína que nos está interrumpiendo hasta ahora el proceso. ¿Y por qué se llama troponina C? Porque hace referencia a lo que hablamos hace un rato, que el principal electrolito que tiene que ver con la contracción muscular es el calcio. Bueno, cuando el calcio entra en el sarcómero y toma contacto con la troponina C, se genera un cambio de conformación de la troponina C que arrastra a toda la tropomiosina, a esta proteína filamentosa. Y como la mueve, deja descubiertos los sitios de unión. ¿Ya? Esa es la pega por parte de la actina. Por lo tanto, si no hay calcio, se entiende, no puede haber contracción muscular porque si no los sitios de unión no quedan libres. Primera cosa. En el caso de los ganchos de miosina, para que el gancho de miosina pueda generar un movimiento de enganche y tracción, necesita ATP. De aquí entonces entendemos por qué el proceso de contracción muscular, primero, demanda un gran gasto de energía y segundo, para que el movimiento se produzca, el ATP debe desdoblarse en ADP, adenosín difosfato y fósforo. ¿Por qué? Porque recuerden que es la ruptura de los enlaces de fósforo los que son de alta energía y por lo tanto permiten que estos procesos activos puedan realizarse. Que se rompan enlaces de alta energía explica entonces la generación de calor y por qué el ejercicio muscular genera aumento de temperatura corporal, por ejemplo. O porque uno de los mecanismos para subir la temperatura corporal es que los músculos comiencen a irritarse, es como un calefactor interno. Entonces, la miosina, la pega de la miosina es que junto al calcio dejemos descubierto activo. Dejemos descubiertos los sitios de acción para que cuando el ATP interactúe con la miosina pueda enganchar y pueda traccionar. Entonces, si nos damos cuenta de todos estos ganchos
comienzan a generar este efecto de tracción, lo que vamos a hacer es ir enganchándonos en las actinas, y como las actinas están unidas a los límites del sarcómero, el sarcómero va a comenzar a cortarse. Y si un sarcómero se acorta, y si todos se acortan al mismo tiempo, el músculo se contrae. Y recuerden que se acorta. Y recuerden que finalmente el movimiento es un tema absolutamente mecánico, porque si yo tengo un músculo cuyo a través de un tendón estoy unido a un hueso, si el músculo se acorta, lo que hago es tironear el tendón y por lo tanto traccionar el hueso. Y finalmente el movimiento es eso, nada. Un tema totalmente mecánico. Pues ustedes pueden, y se hace mucho en biomecánica, se reproducen modelos anatómicos de la contracción y relajación muscular, incluso usan mucho jeringa con que me fui a otra cosa. Bueno, pero esto, ahora vamos a ver un video que se los voy a enviar al WhatsApp, porque acá queda muy claro, el cómo mismo el... Chicos, dura 2 minutos, pongamos atención para que vean que no mienta. Está muy fuerte, Maris. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. ¿Está muy fuerte? Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por... En esta imagen queda muy claro por qué el músculo estriado se llama músculo estriado, porque se observan estrías en su estructura. ¿Y de dónde derivan estas estrías? De la superposición o no de los filamentos delgados y gruesos. Cuando solamente junto a la línea Z solo están los filamentos delgados, se ve más claro. Cuando están simultáneamente los gruesos y los finos, se ve mucho más oscuro, y como solo hay gruesos, se ve más o menos, ¿de acuerdo? Esa es la base de la imagen. Ahí se pueden observar las líneas Z, los límites de los sarcómeros, y la línea A, que es la línea central. Yo lo dibujé plano, pero en realidad es una estructura tridimensional, obviamente. Por fibras, y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos: las delgadas, que son las actinas, el filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepan. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplástico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada.
y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca, se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplasmático, es una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. ¿Queda claro? ¿Se entiende? No es muy complicado, ¿no? ¿Nos envías esto? ¿Cómo verlo después? Sí, claro. Ahora ustedes entran a YouTube, está lleno de videos, algunos más didácticos que otros. Pero fundamental para recordar esto, primero el nombre de las distintas proteínas que interactúan: actina, miosina, tropomiosina, troponina C. ¿Y qué función tiene cada uno? Fundamental también la presencia de la energía es la que activa las cabezas de miosina, el calcio es el que permite que los sitios de unión queden libres. ¿De acuerdo? Ahora, ya, con esto terminamos. Cuando veíamos, dibujamos el sistema simpático y parasimpático, hablábamos de que había una neurona presináptica y una neurona postsináptica, que era la que le daba la información al tejido efector para que generara una acción. En el caso del tejido muscular estriado, la unión entre esta neurona postsináptica y la fibra muscular es lo que se denomina placa motora. Definamos lo que es placa motora entonces. La placa motora se define como la unión funcional entre la neurona motora, es la unidad funcional entre la neurona motora y la fibra muscular, que es lo que se ve en el esquema. Y aquí, como dijimos hace un rato, aquí efectivamente lo que ocurre es que la neurona motora hace sinapsis con la fibra muscular. ¿Cuáles son los pasos dentro de esta sinapsis? La sinapsis la vamos a volver a ver la próxima semana ya en el capítulo del sistema nervioso, pero recordemos que la sinapsis, especialmente la química, consiste en que cuando el impulso nervioso llega al final de la neurona, donde están los botones sinápticos, se liberan neurotransmisores, los cuales van a tomar contacto con, en este caso, con la fibra muscular para generar en forma directa, dado lo que ya vimos en el video, el impulso el que permite que la bomba de calcio comience a bombear calcio hacia adentro del sarcómero. Es el estímulo nervioso el que genera ese primer efecto. Y por supuesto, como vimos en el video, empezando a bombearse calcio hacia el interior del sarcómero,
los sitios de unión quedan libres y por lo tanto la actina puede comenzar a engancharse y empezar a generar el acortamiento del sarcómero. Se genera entonces la contracción muscular. Sin embargo, fijémonos en la siguiente. Tenemos la fibra muscular y tenemos la neurona. Aquí tenemos entonces la placa motora. La neurona, cuando llega el impulso eléctrico, comienza a liberar los neurotransmisores al espacio sináptico. Pero ¿por qué logra estimular a la fibra muscular? Porque en la fibra muscular hay receptores para la acetilcolina. Perdón, ese lo salté en el primer punto. El neurotransmisor fundamental para la contracción del músculo estriado es la acetilcolina. Y por lo tanto, cuando la acetilcolina toma contacto con sus receptores, el contacto es lo que genera el estímulo para que las bombas de calcio permitan que el calcio entre al sarcómero. Eso es lo que habíamos comentado. Sin embargo, yo ya no quiero que el músculo se contraiga, por lo tanto freno el estímulo. Pero mientras yo tenga acetilcolina en el espacio estimulando a estos receptores, la contracción muscular se va a mantener. ¿Cuál es el mecanismo entonces para poder detener el estímulo de la acetilcolina sobre los receptores? La liberación de acetilcolinesterasa. Y el nombre nos indica cuál es su función. Si termina en asa es porque es una enzima. Por lo tanto, es una enzima que degrada a la acetilcolina. Entonces la acetilcolinesterasa se libera al espacio sináptico y empieza a degradar y finalmente a inactivar toda la acetilcolina que hay en el espacio, y con eso, deteniéndose el estímulo y la interacción con los receptores, la bomba de calcio deja de enviar calcio y empieza el proceso contrario, que el calcio comienza en forma natural por gradiente de concentración a salir del sarcómero, y ahí se produce una relajación muscular. Conversamos el ejemplo de los órganos fosforados, ¿no? Los órganos fosforados son un grupo de insecticidas. Cuando nosotros echamos insecticida en la casa y a una mosca, ¿de qué muere esa mosca? Algo pasa con la contracción muscular. ¿De qué muere la mosca? Una parálisis, ¿sí? Recuerden que un músculo que se está contrayendo, voy a graficar así la contracción, y se empieza a contraer demasiado rápido, finalmente queda estático, como una fibrilación, exacto. Y eso en términos prácticos, aunque el músculo se está contrayendo internamente, en términos prácticos hay una parálisis. Por lo tanto, ¿de qué muere la mosca? Parálisis de músculo respiratorio. Ya. Perfecto. ¿Por qué logra ese efecto sobre la musculatura de la mosca? Porque el órgano fosforado bloquea a la acción de la acetilcolinesterasa. Y por lo tanto, nosotros estamos estimulando los músculos. Y cuando la acetilcolinesterasa quiere entrar a inhibir la acción, no está. Consecuencia, el músculo sigue estimulado a pesar de que no está llegando nueva información para que se contraiga. Y por lo tanto, entramos en este proceso, como mencionaron, me gustó el concepto, no lo había usado, fibrilación. En términos prácticos, parálisis. El problema es que si nuestros pacientes consumen un órgano fosforado, el efecto que acabamos de describir en la mosca va a ocurrir en el paciente también. Por lo tanto, ¿cuáles son los síntomas clásicos de un individuo intoxicado con órgano fosforado? Miren, fíjense así, por favor. Sí, pero no es solamente músculo estriado, no solamente son convulsiones, sino que también se afecta a la musculatura lisa. Por lo tanto,
diarrea, vómito, por ejemplo. ¿De qué muere el paciente? Parálisis de los músculos respiratorios, el mismo proceso. Afortunadamente existe un antídoto para esto, que lo mencionábamos hace un rato, que es la atropina. ¿Y por qué el antídoto? No porque entre a interactuar entre la acetilcolinesterasa y el órgano fosforado, porque la verdad que esa unión permanece hasta que el órgano fosforado se inactiva. Lo que hace la atropina, y lo conversamos delante del sistema parasimpático, que entra a competir por los receptores que están en el músculo. Por lo tanto, la atropina se fija en estos receptores y la acetilcolina ya no puede estimular al músculo. De cierta manera, entonces le doy el descanso al músculo por la acción de la atropina. ¿Sí? Hay competencia por los receptores. Y si esto se hace a tiempo, los signos evolucionan favorablemente. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia en la acción, no sé cómo decirlo, entre por ejemplo, una convulsión de esta que genera como el movimiento y la espástica? El origen de la contracción. Porque en el caso de la convulsión, lo que tenemos generalmente se debe a estímulos que vienen desde el sistema nervioso central, que está descargando y en el fondo le está diciendo al músculo que se siga contrayendo. Estos sistemas de bloqueo funcionan perfectamente, la acetilcolina se va, pero el músculo sigue descargando porque del sistema nervioso hay alguna normalidad que está generando esa acción. En cambio, en el espástico es cuando el estímulo no cede, el estímulo es constante, ¿sí? Y por lo tanto este mecanismo de regulación de, entre comillas, cuando nosotros contraemos un músculo, en realidad ocurre en milésimas de segundo, hay una contracción, relajación, solo que los mecanismos de contracción van superando a los de relajación. No sé si me explico, en términos de estímulo. Pero cuando el estímulo de contracción es constante, entramos en primero, y eso es un tema que vamos a ver después también, el calcio comienza a saturar los sarcómeros. Y por lo tanto, este proceso de bombear el calcio de vuelta para que vuelva a ocurrir la contracción muscular no aparece. Y por lo tanto, la contracción que se produce en el músculo es constante. Y empieza a generar incluso fatiga muscular. ¿Ya? Y por lo tanto, esta contracción al final lo que tú tienes es un músculo que ya no se está contrayendo, que se agotó, que se fatigó porque ¿qué necesitamos para que la cabeza miocina? Es un punto importante, que en realidad yo no lo expliqué tan bien. Lo que genera el movimiento es la metabolización del ATP. ¿Ya? Y por lo tanto, si empieza a agotarse la energía, el ATP, lo que ocurre es que quedan anclados. Más que no tener la posibilidad de anclar, quedan anclados. Y por lo tanto, finalmente la contracción, el acortamiento es constante. Es lo que ocurre, que vamos a verlo después, los calambres, por ejemplo. Los calambres apuntan a ese mismo tipo de mecanismo. Entonces, finalmente la convulsión, estoy diciéndole al músculo que se contraiga constantemente, pero tengo un ciclo de contracción, relajación. Llega la acetilcolina, la borro, pero sigue viniendo la acetilcolina y la borro, es decir, no tengo receptores constantemente estimulados. Y eso, la constante estimulación, es lo que provoca finalmente este espástico que tú mencionabas. ¿Sí? ¿Okay? Y otro ejemplo para graficar, y con esto ya terminamos, la miastenia gravis, no sé si la han escuchado alguna vez, no es muy frecuente, pero sirve para ejemplificar. La miastenia gravis es una patología autoinmune. ¿Entendemos el concepto de enfermedad autoinmune? ¿Sí? Autoinmune. Una enfermedad autoinmune, es decir, mi propio sistema inmunológico ataca mis propios tejidos. En este caso en particular, el sistema inmunológico del individuo destruye los receptores para acetilcolina que hay en la placa motora. Ahí está, como había hecho ella, empieza a destruir. Es algo gradual, no es que de un día para otro el individuo se quede sin receptores. Es algo gradual. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser en términos de síntomas el resultado de esta enfermedad? No hay contracción.
claro, como esto es gradual, a medida que si tengo 100 receptores y ya me voy quedando con 90, hay un estímulo, pero no va a ser tan potente como si tuviera los 100 receptores funcionando. ¿Qué ocurre a través del tiempo? Que empieza a aparecer debilidad muscular, lentitud en la reacción de los movimientos, hasta que cuando ya el grado es demasiado severo, postración. En este caso entonces, aquí ocurre todo lo contrario a lo que mencionamos en el ejemplo anterior. No hay un sobreestímulo muscular, sino que el estímulo comienza a perderse, porque no hay... La sinapsis está perfecta, los neurotransmisores se liberan perfectamente, el sarcómero tiene su estructura impecable, el ATP está listo para actuar, pero si no hay un estímulo, ¿y cuál es el problema? No solamente que un individuo quede postrado, es que los músculos respiratorios funcionan con este mismo mecanismo. Entonces finalmente lo que determinamos es muerte por insuficiencia o no insuficiencia, por paro respiratorio. ¿Sí? Pero es gradual, empieza una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Ya, lleguemos hasta la noche. ¿Que también podría darse como una insuficiencia cardíaca? ¿O Eh, siempre va a ir primero la insuficiencia respiratoria? Depende. Ya, chicos.